Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de OA-CCA del grupo Hay una Solución. Por favor, sus micrófonos silenciados. Muchísimas gracias. Hoy es el domingo 1 de noviembre. Mi nombre es Gabriela, comedora compulsiva, y hoy soy su moderadora. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. Nuestro compañero esta mañana es un miembro más del grupo Belém de Colombia. Él personalmente se presentará para que ustedes sepan quién nos comparte y tiene muchos años en OA. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a OA como a un todo. Los programas de los 12 pasos no tienen celebridades, no tienen representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación y que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes lo viven y nos pueden ayudar muchísimo. El día de hoy, nuestro compañero, el miembro del Grupo Belém de Colombia, es una de estas personas. Quienes deseen hacer preguntas, por favor las van escribiendo en el chat. O si lo desean, cuando termine de exponer el orador, pueden pedir la palabra levantando su mano o levantando la mano mediante la herramienta de Zoom. Ahora, con mucho gusto, les presento a nuestro compañero del Grupo Belém. Adelante, te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Javier, soy comedor compulsivo. Estoy abstinente solo por la gracia de Dios en el día de hoy. Quiero agradecer a los servidores de Hay una Solución, a las servidoras que hacen posible que esta experiencia sagrada de la recuperación pueda llegar a más comedores y comedoras compulsivas que puedan necesitar a comedores compulsivos anónimos. Estoy convencido que las diferentes expresiones de recuperación que hay en CCA OA Mundial son experiencias sagradas, es decir, son creadas por el espíritu del universo, o Dios, como yo lo concibo, para que las diferentes manifestaciones de la enfermedad y los diferentes dolores con el comer compulsivamente busquen un asidero espiritual y sean abrazados amorosamente en cada una de las expresiones de recuperación que hacen parte de esta maravillosa comunidad. Yo siempre digo esto de que ningún líder en OA, por mucha pérdida de peso que tenga, por mucho contacto consciente con Dios que tenga, por muchos ahijados y ahijadas que el poder superior le haya enviado porque él entiende la fragilidad y la vulnerabilidad de nosotros, ningún líder en CCA puede abrogarse, ser dueño de alguna de estas corrientes de recuperación sagrada que hay en CCA Mundial. El único dueño es un Dios amoroso que se manifiesta en la conciencia del grupo cada vez que nos reunimos a
a pedirle que nos oriente cómo podemos llegar al comedor compulsivo que está sufriendo en las oficinas, en la casa, en las aulas de estudio o habitantes de la calle, que hay veces que pensamos poquito en ellos, ¿no? Muchas gracias por invitarme a compartir pues, mi experiencia, fortaleza y esperanza sobre cómo he vivido los 12 pasos un día a la vez. Quien les comparte no es una autoridad, no es el que más despertar espiritual tiene. Soy simplemente un comedor compulsivo que por la gracia de Dios hace 11 años estoy abstinente y un ser humano imperfecto que trata día a día de vivir el programa de recuperación a través de los 12 pasos. Le agradezco mucho a las personas que me han ayudado, al Grupo Belén y a las personas, ahijados o ahijadas, que el Poder Superior ha enviado hacia mí, porque el Poder Superior sabe de que yo soy muy débil. Es decir, cada que llega una persona y me dice, venga Javier, compartamos, y quiero que usted me apadrine. Yo sé que es Dios que está tratando de rescatarme, porque Él sabe que yo soy muy débil. Él sabe que soy frágil, vulnerable. Y es posible que en los planes de Dios Él tenga previsto que se vienen las calamidades normales de la vida y que yo necesito mucha fortaleza. Entonces Él me la da a través de las personas que comparten conmigo. Antes yo creía que el apadrinamiento era un privilegio egocéntrico y que uno se podía convertir en una autoridad de recuperación, alardeando vanidosamente de que uno era padrino de algunas personas. Hoy veo que es una ayuda del poder superior porque yo soy muy frágil, muy débil, muy flojo y me atemoriza mucho la vida. Entonces también le agradezco a todas las personas que me han ayudado en mi proceso de recuperación durante estos 11 años. También a los profesionales que han intervenido en mi recuperación física y mental. Y agradezco también a la familia que me ha tolerado, que me ha aceptado y que de alguna manera me ha ayudado en mi proceso de abstinencia y de recuperación, facilitando compartir pues mi abstinencia. Y también compartiendo los momentos difíciles de crecimiento conmigo, porque esta enfermedad astuta, debilitante, también afecta mucho la relación familiar. Entonces, le doy gracias a Dios por haberme traído a esta familia y que han sido parte importante en mi recuperación.
¿Cómo llegué a CCA? Yo conocí la comunidad hace más o menos 21 años, 20, 21 años. La conocí porque una hija en ese momento tenía como 15 años, la mayor, Sara, empezaba a mostrar como algunas dificultades en la relación como con el cuerpo. Entonces la empecé a llevar a unas reuniones, ella entraba a las reuniones y yo me quedaba afuerita, junto a la puerta, escuchando la reunión. Es algo muy, muy sorprendente porque la lectura y el compartir me entraban y algo se quedaba como dentro de mí. La hija no se quedó, buscó otro tipo de ayudas. Luego, como a los 5 años, yo volví a una reunión, era más o menos el 2005, tenía 85 kilos de más. Mi peso era de 85 kilos, tenía 42 libras de más y el sobrepeso, las dietas, la baja autoestima y el comer compulsivo, los atracones. Yo soy muy adicto a los atracones. Ya me estaban arrinconando. Entonces llegué a CCA con el único objetivo el deseo de bajar de peso. Era un fin estético, vanidoso únicamente, porque yo creía que socialmente, espiritualmente y emocionalmente estaba muy bien, que mi único problema era las 42 libras de más. Del 2005 al 2009 entraba y salía del grupo Belén. Fueron 3 años muy tormentosos, porque yo seguía convencido de que yo espiritualmente estaba muy bien y que mi problema era únicamente 42 libras de más. No aceptaba la ayuda del apadrinamiento y entendí en ese momento de que la abstinencia era solamente un plan de comidas y que yo para eso no necesitaba ayuda. Entonces fueron 3 años muy dolorosos porque me inventé una fórmula para estar abstinente y la fórmula era restringir comida de lunes a viernes y estar en un constante atracón viernes, sábado y domingo. Y si el lunes era festivo, también el lunes festivo. Esos 3 años, además de ser muy dolorosos, con ese autoengaño, con esa dieta trampa, de estar entre comillas abstinente, o sea, restringiendo de lunes a viernes, ese autoengaño estaba acompañado de trabajar compulsivamente.
Yo trabajaba 12, 13, 14 horas diarias, con mucha ansiedad, con mucho miedo, con mucho deseo de obtener dinero rápido, de obtener prestigio rápido. Yo necesitaba llenar ese vacío con exceso de trabajo, exceso de placer, exceso de fama, de prestigio y exceso de azúcar y carbohidratos refinados. Entonces esos 3 años en el Grupo Belén no fueron 3 años de recuperación, fueron 3 años de mucho dolor. Pero el gran problema era que yo creía que estaba en recuperación. Es una cosa muy, muy extraña de la mente. Yo creía que por estar yendo a reuniones y por hacer un plan de comidas a mi manera restrictivo, yo creía que estaba en recuperación, inclusive yo prestaba servicio. Eso fue del 2005 al 2009. Yo recuerdo que del 2008 al 2009 yo había bajado como 2 kilos con esa restricción y dándome atracones los fines de semana. Pero en ese año 2008 al 2009 mi sistema nervioso central era más alterado por los atracones de azúcar, de carbohidratos refinados. Había mucho miedo en mí y había también como un sentimiento de culpa y de vergüenza porque yo no estaba en recuperación. Y además de eso el miedo a perder lo que tenía. Todo eso se fue juntando, todo eso me fue acorralando. Y durante ese año yo recuerdo que empecé a aislarme más. Yo hacía sino trabajar, atracarme, aislarme, llegar a la casa atiborrado y acostarme a dormir. Fue una experiencia de aislamiento depresivo que era un tormento. También estaba muy irritable, con la autoestima, el amor propio por el suelo, y empezó a emerger dentro de mí la desesperación, el miedo a vivir. Y un miércoles 20 de octubre del 2009 toqué fondo. Mi fondo fue una terrible melancolía, un sentimiento de soledad, de oscuridad, de tristeza y una profunda depresión. Yo me acuerdo que yo no salí, eran como las 5 de la tarde y no me había bañado y era con el sistema nervioso muy alterado, lleno de miedo, pánico. Y la comida, el miedo y la desesperación me acorralaron. Y ese día, a las 5 de la tarde, algo me dijo dentro de mí: llame, 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 llame. Y llamé a una persona del Grupo Belén que no me gustaba el compartir de esa persona, pero Dios sabía que era la persona que necesitaba.
Y yo cogí el teléfono llorando y lo primero que le dije fue, ayúdeme, que yo no estoy siendo honesto, yo necesito mucha ayuda. No es verdad que esté abstinente, no es verdad que esté en recuperación. Y eso para mí fue un descanso maravilloso. Me quité una carga pesada de encima de autoengaño, que solamente era sostenida por momentos pequeñísimos, gratificantes, que me daba el sabor al azúcar y a los carbohidratos refinados. Y eso después iba seguido de mucho dolor, mucha tristeza. Entonces, eso fue este 20 de octubre, cumplí 20 años de haber empezado la recuperación y la abstinencia. Si no hay fondo, es muy difícil, sin ese fondo es muy difícil que yo hubiera empezado la recuperación genuina. Sin ese dolor y esa desesperación, yo no estuviera aquí. Por eso siempre digo que mi mejor punto de referencia en mi vida no es mi fecha de nacimiento, no son los éxitos profesionales, aún no son los éxitos profesionales de mi familia, sino que mi mayor punto de referencia es ese fondo de desesperación y el día después, cuando hay algo muy poderoso dentro de mí, me llevó amorosamente hacia la abstinencia y la recuperación con los 12 pasos hasta el día de hoy. El primer paso dice que mientras que yo piense saber qué es lo mejor para mí, siempre voy a actuar y a pensar como siempre. Ese era mi gran obstáculo. Yo siempre creía que era lo mejor para mí, problema de comer compulsivamente, yo siempre sabía cuáles eran las mejores dietas, yo siempre sabía que con ejercicio excesivo, yo siempre supe el último año que era laxándome. Y siempre actuaba y pensaba como siempre y yo creía que iba a cambiar. Y eso es la locura. Ese es el camino de la autodestrucción. Una de las características de mi enfermedad adictiva es el desprecio. Pues yo creía que el desprecio era solamente en lo social. Despreciar a alguien, no estimar a alguien, ignorar a alguien. Y el desprecio es algo muy profundo, es a nivel espiritual. Despreciar es no querer saber. Es no querer saber de la vida espiritual, es no querer saber de los 12 pasos, es no querer saber de las ayudas que me da el poder superior para yo poderme recuperar. Y como yo no quería saber, ¿y por qué no quería saber? Perdón, porque yo siempre creía saber qué era lo mejor para mí. Por eso en la literatura se dice que mientras yo no me deshaga de las viejas ideas acerca de mí mismo, acerca de cómo comer, acerca de cómo recuperarme, mientras yo no me deshaga de esas viejas ideas, el resultado va a ser nulo. Entonces el aprender a apreciar la recuperación, que es lo contrario de desprecio, tiene que ver con abrir la mente, a querer saber
desde el corazón, desde el dolor, desde la profunda necesidad, a querer saber qué es lo que el poder superior tiene para mí, a través de la abstinencia y los 12 pasos. Eso es muy sutil. Uno mentalmente, yo mentalmente puedo decir, es que yo sí quiero saber, yo quiero la recuperación. Yo quería, durante esos 3 años de infierno, yo quería saber qué era lo que el poder superior tenía para mí. Pero eso era simplemente mental, eso simplemente era emocional. Ese deseo estaba impulsado, era por el sometimiento, por el miedo. Pero cuando me llegó la desesperación, me llegó el profundo dolor, empezó mi mente a abrirse a querer saber, a querer apreciar el programa, a querer dejarme guiar. Dice el primer paso que comenzamos el programa de recuperación admitiendo que somos impotentes ante la comida. Y a mí me costó mucho dolor darme cuenta que soy impotente ante la comida, que yo no tengo un poder interno para parar de comer compulsivamente, para decidir si me lo como o no me lo como ese primer bocado, que yo ya agoté todas las posibilidades, dietas, ejercicio excesivo, restricciones, laxantes, meditación, comiendo compulsivamente, autoayudas, comiendo compulsivamente. Religión, comiendo compulsivamente. Yo ya agoté todo y nada me sirvió. Estaba fuera del alcance humano. Entonces, el admitir que yo solo no puedo fue el comienzo de la liberación. Entonces, empecé a recibir la ayuda y cada vez se hizo más claro y hoy cada vez la tengo más clara. La ayuda del primer paso para poder estar abstinente. Y la ayuda es muy práctica. 1. Identificar los ingredientes y las mezclas que me disparan, que me engatillan. La alergia física, el deseo imperioso. Identificar eso. Con la mayor claridad, con la mayor precisión. Importantísimo. Y eso se puede hacer desde un comienzo, si se hace con honestidad. Segundo, escribir mi historial de comedor compulsivo. Todas las cosas que hice para tratar de controlar el peso, la imagen y la cantidad de comida. Todas las dietas trampa que hice y que no me sirvieron. Y el dolor emocional que seguía después de un atracón. El dolor emocional que acompañaba a la subida de peso. O al yo-yo mental, sube y baje, sube y baje. El yo-yo es una locura. El carretel está arriba o está abajo, pero hay un hilo que lleva ese carretel. Es el hilo de la compulsión. Y ese es el que yo no veía. ¿Sí me entienden? En México se llama yo-yo también, ese jueguito de niños, ¿cierto? Bueno, entonces el historial es muy importante. Tercero, la lista de comportamientos engañosos que me justificaba comer
Como porque estoy triste, porque estoy irritable, porque estoy descontento, porque estoy eufórico, porque estoy cansado, porque merezco, porque ya llevo 8 días con el plan de comidas, entonces merezco un poquito. En CCA son muy complicados. Yo puedo puedo pegarme un atracón de vez en cuando y no pasa nada. Y si bajé 5 gramos, puedo comer un poquito y no se nota. Ese es el más venenoso. Para mí ese es el más venenoso. He bajado un poquito, puedo comer un poquito. Ese es el más destructivo de todos. Es el más tóxico. Es el más letal. Y no solamente por el poquito físico de azúcar o carbohidrato refinado, en mi caso, sino por la carga de mentira que eso lleva, por la carga de autoengaño que eso lleva. Entonces esas 3 tareas, identificar los ingredientes y mezclas, escribir mi historial y hacer la lista de comportamientos, me llevan a entender mi enfermedad. Si yo no hago eso, yo no entiendo mi enfermedad, me la imagino. O a lo mejor tengo presente los efectos de la enfermedad, tengo presente las consecuencias de un atracón o la subida de peso y las enfermedades colaterales que eso tiene. Pero no veo el espectro completo de mi enfermedad. Y cuando yo no veo el espectro completo de mi enfermedad, entonces me autoengaño, la minimizo, que era lo que me pasaba a mí. Decía, no, es que esto no es tan grave. Y no es tan grave porque también me comparaba. Me comparaba con los que tenían más kilos que yo, me comparaba con una persona anoréxica, con una persona bulímica, me comparaba con el que tenía diabetes, con el que tenía enfermedades cardiovasculares, entonces decía, no, es que el problema mío no es tan grave. Entonces me puedo comer este poquito y esto no se nota. Entonces yo necesito ver el espectro completo de mi enfermedad, porque es progresiva, porque es incurable, porque es destructiva y porque puede ser mortal. Les voy a contar algo que para mí fue muy revelador y muy asustador. Yo creía que la enfermedad no era mortal en mí porque yo no padecía, yo estaba amenazado de entrar a la diabetes tipo 1. Pero yo decía, no, yo no tengo diabetes como los otros, yo no tengo un problema cardiovascular por comer grasa como los otros. Mis rodillas, tengo artrosis, lumbar y tengo artrosis de rodillas, pero mi problema todavía no está tan grave. Pero yo tuve 2 episodios donde me vi cerquita a la muerte, comiendo compulsivamente, borracho de comida. Episodio número 1. Iba yo con la familia y atiborrado de comida en el automóvil y me pasé un semáforo en rojo. Ese semáforo en rojo está ubicado en un barrio de los más peligrosos de Medellín. ¿Cierto? El barrio Antioquia para las personas que pueden estar conectadas de Medellín. Y cuando yo me pasé el semáforo en rojo, aparecieron como 4 muchachos en moto, agresivos, porque yo casi que lo piso a uno de ellos con el carro. Y ahí mismo aparecieron otros 4 y me trataron muy mal, con palabras de grueso calibre, violentos, agresivos. Mi familia se quedó petrificada del susto. Y yo era como un zombie. Era como un zombie. Yo no sabía diferenciar en ese momento entre lo verdadero y lo falso, como dice la opinión del médico. Yo no sabía diferenciar eso. Entre el terrible peligro a que me estaba llevando esa borrachera de comida.
y las consecuencias violentas que eso podía tener. Muy fácilmente ahí pudo haber ocurrido una tragedia. Y solo por la gracia de Dios no pasó. El otro episodio también fue en el carro. Y enseguida les cuento por qué en el carro. Porque el carro, para mí, fue el lugar donde yo más me atracaba. Una cosa extraña. Yo me llegué a atracar en panaderías, en restaurantes, en dulcerías, en pastelerías. Pero la mayor parte del tiempo era en el carro. Una cosa rara, yo compraba bolsas de panadería y me las iba comiendo en el carro. Un día estaba tan borracho de comer que iba bajando en el carro y de un momento a otro empecé a pisar el acelerador y no el freno, el clutch y no el freno. Y el carro empezó para abajo, dele a una velocidad y llegué a una curva que solo por la gracia de Dios no subía ningún peatón, ni subía ningún otro carro, ni una moto. Solo por la gracia de Dios. Y el carro cogí, di una vuelta y lo frené lleno de pánico y paré. Y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Donde me hubiera chocado, donde hubiera matado a alguien, donde hubiera lesionado a alguien. Y estaba atiborrado de comida. Una de las características que me daba, una de las consecuencias que me daba a mí el atiborrarme de comida era que el sistema nervioso me afectaba. Una cosa, pero rapidísimo. Yo comía azúcar, algo dulce, y yo a mí mismo me daba temblor y empezaba una inseguridad dentro de mí y un sudor frío. Después de 5 minutos de placer con el sabor. Entonces yo perdía muy fácil como la concentración. Yo la perdía muy fácil. Esos 2 episodios a mí me muestran que la enfermedad es mortal. Y no solamente por las consecuencias físicas en mi cuerpo, sino que comiendo una borrachera de comida me puede llevar a accidentarme fácilmente. Bueno, en el segundo y tercer paso, que tienen que ver con el sano juicio, el segundo paso y el tercer paso con entregar mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, a mí me sirvió algo que encontré en un compartir con el segundo paso. Como yo tenía un problema con Dios, como yo no tenía como una claridad sobre qué es un poder superior para mí, entonces yo encontré una respuesta muy efectiva en lo siguiente. Alguien me dijo, si usted en este momento no confía en un poder superior y no confía en los 12 pasos y no confía en Dios, ¿usted confía en los 12 pasos? Dije, sí, yo confío en los 12 pasos. Entonces, trabaje los 12 pasos. Eso para mí fue fundamental. Es a través de la práctica de los pasos que a mí me van devolviendo el sano juicio, una nueva forma de pensar, sentir y actuar. Una nueva forma de tomar decisiones en los asuntos de mi vida, decisiones desde lo espiritual, decisiones desde mi autocuidado. Y eso para mí fue muy práctico. Confiar en los 12 pasos. Entregar mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Yo lo entendí más realmente cuando comprendí que lo primero que yo debiera entregar era la comida, el peso, la imagen y los comportamientos compulsivos.
Si yo no entrego eso primero, si yo no veo la importancia de entregar eso primero, me puedo autoengañar, ¿cierto? Y entonces le entrego mi sufrimiento emocional, le entrego mi miedo, le entrego los desastres que hay en mi vida ingobernable, etcétera, etcétera. Pero no entrego la comida, no entrego los comportamientos, no entrego la relación dañina y autodestructiva que tengo con el peso. Entonces me convierto, si yo no entiendo bien el tercer paso y cuál es el orden para darlo, empezando por la comida y los comportamientos y la relación con el peso, si yo no tengo claridad ahí, me autoengaño, queriendo cambiar, ¿cierto? Mi forma de vivir, pero sin conciencia de abstinencia, sin la prioridad de la abstinencia, ¿sí? Entonces puedo asumir en mi recuperación como si fuera un alanón o un codependiente que come compulsivamente, ¿cierto? Sí, que quiero tener un buen vivir, pero sigo comiendo compulsivamente. Entonces, ese tercer paso para mí fue supremamente claro también. Si quiero vivir libre de la enfermedad de comer compulsivamente, debo de aceptar sin ninguna reserva la ayuda de un poder más grande que yo. Sin ninguna reserva. Y yo le tuve que poner y le tengo que poner mucho cuidado a las posibles reservas que vayan saliendo con la comida. 11 años después de estar abstinente, yo tengo que tener mucho cuidado con la moderación. Es decir, yo ya no necesito mucha virtuosidad para huirle al azúcar y para huirle a los carbohidratos refinados. Yo necesito mucho la ayuda de Dios en estos momentos para mantener la moderación. ¿Y saben por qué? Queridos y queridas, ¿saben por qué? Porque es que yo soy adicto a comer de más todo lo que me apetece. Todo lo que me apetece. Sea adictivo o no, sea compulsivo o no para mí. Yo puedo comer de más una buena ensalada de vegetales, rica, con diferentes texturas, con diferentes sabores, ¿sí? Con una vinagreta saludable para mí. Si le sabe rica al paladar, yo tengo la tendencia a comer de más. ¿Mm? O las frutas que me gusten. Entonces yo ahí tengo que pedirle mucho la ayuda a Dios en el tercer paso. Siempre, tenerlo presente. Gracias a eso he mantenido la pérdida de peso durante 11 años. Siempre lo he tenido presente. Yo como comedor compulsivo en el tercer paso me doy cuenta que yo tengo restricciones. Restricciones que yo no puedo comer lo que la gente normal come. Yo no me puedo pasar de las horas en que debo de comer. Yo no puedo aguantar hambre. ¿No? Yo no puedo irme a lugares sin tener asegurada mi comida. En lugares donde yo sé que no la voy a encontrar fácilmente. Yo no puedo. Y más en esta pandemia, donde yo no me puedo arriesgar a comer en lugares públicos que no garantizan un protocolo de salud. Entonces yo llevo mi alimento. Entonces yo tengo restricciones, pero son restricciones saludables, son restricciones de libertad, son restricciones constructivas. Antes mi enfermedad decían que eran restricciones de esclavitud.
¿cierto? Que era una esclavitud, cuando tenía que llevar mi comida, llevarla. Que era una esclavitud, comer a horas. Que era una esclavitud, ser moderado. Esclavitud, no. Eso es pura libertad. Las restricciones son libertad. Bueno, continúo con los pasos. No sé si estoy un poco lento, Gaby. Mira, la verdad es que ya son 11:45, pero lo podemos volver a hacer después, los que se queden pendientes. Porque está Entonces, maravilloso que los desmenuces tanto. bueno. Con mi primera madrina hice paso 4 y 5. Voy a tratar de resumir puntualmente mi enfermedad emocional. Mi enfermedad emocional. Que finalmente es la causa de mi comer compulsivamente. Yo soy hijo de Perdón, no padre. los resumas tanto. Bueno, No los resumas tanto. Te damos más tiempo y te damos otra sesión si lo necesitas. bueno. Yo soy hijo de padre alcohólico, de madre afectada por el alcoholismo de mi padre, una madre atemorizada, hija menor en un hogar campesino. Los hijos menores siempre sufren toda la carga de padre, madre y todos los hermanos que hay de ahí para arriba. Madre muy controladora, muy atemorizada, muy afectada por el alcoholismo de mi papá. Yo perdí la armonía interior viendo a mi papá y a mi mamá pelear. Discusiones, peleas, reclamos, agresividad, violencia. Yo empecé a perder la armonía interior y empecé a sentir que yo no era suficiente. Es decir, que a mí no me que yo no era aceptado en ese hogar, que yo no era suficiente. Era un niño muy atemorizado, muy avergonzado. Mi miedo a vivir estuvo acompañado de miedo al rechazo. Y ocurrieron muchos eventos de los 5 a los 12 años para aumentar esa pérdida de la confianza en mí mismo, de miedo al rechazo, de creer que yo no soy suficiente. Yo sí sé, yo sí sabía que la gente me aceptaba, pero no era suficiente. ¿Sí me entienden? No era suficiente. Yo quería más aceptación, yo quería más aprobación, yo quería estar más seguro. Para mí no era suficiente el poquito amor que me daban o mucho. Yo quería más porque yo me sentía por dentro muy, muy vacío, muy flojo, muy incapacitado. Entonces ocurrieron eventos de los 5 a los 12 años que me bajaron más esa falta de amor propio, esa falta de seguridad en mí mismo, esa baja autoestima. Pero el más fuerte fue ver a mi padre y a mi madre peleando. Ese fue el más fuerte. Entonces yo crecí como un niño atemorizado. Fuera de eso, fui único hijo varón entre 4 mujeres. Imagínense. Y la mamá, usted no puede ser como su papá, usted no puede ser como su papá, usted no puede ser como su papá. Resultado, a los 12 años yo era un hombre viejo, un niño viejo, serio, rígido, perfeccionista, controlador. Yo no sé si en México se dice aquí así, pero aquí se dice madurado biche. Me maduré biche.
Y como la vida era tan atemorizante y no me sentía a gusto en el hogar donde me trajo el poder superior a vivir la experiencia humana, entonces empecé a pelear con la vida siendo perfecto, moralmente intachable, perfecto, crítico, no me admitía ningún error, no me admitía fallar. Entonces, ahí se originó todo el problema de comer compulsivamente. A mí a los 12 años me decían hartadera, la familia, porque yo me volví célebre haciendo morros de comida en el plato. Y yo me los comía todos, ¿cierto? Haciendo cantidades de comida. Inclusive yo me acuerdo que yo mezclaba comida que a mí me sabía bien, pero estéticamente eran desagradables. Entonces a mí me pusieron hartadera. No sé si en México entienden eso. Hartadera es comer desaforadamente. Atracarte. Exceso, atracarme, hartadera, hartar es comer. Yo me volví célebre por eso. Entonces cuando no estaba depresivo, estaba comiendo. Y cuando comía me volvía célebre. Me volvía cuenta chistes, me volvía, huía de mi dolor siendo un payaso. Yo recuerdo eso. Hasta me daban monedas por ser payaso. Bueno, ese fue el origen de mi problema. Una desconexión de mi armonía interior, una desconexión de mi espiritualidad con la que nací, una desconexión de mi esencia, de lo sagrado que hay en mí. ¿Sí? Y ese miedo al rechazo marcó toda mi vida. Es decir, ha marcado toda mi vida. Hay dos miedos que afectan mucho al adicto, el miedo al rechazo y el miedo al abandono. El miedo al abandono es cuando la persona es obsesiva, compulsiva por la codependencia, por rescatar a otras personas. Yo tengo codependencia. Es como tiene que ver mucho con el origen de las adicciones, ¿cierto? Pero en mí tiene más fuerza el miedo al rechazo. Es una de las características de mi enfermedad de comer compulsivamente, de mi rasgo de personalidad, el miedo al rechazo. Entonces, en el paso 4, 5, 6 y 7, tuve que ver mucho eso, ¿cierto? De cómo el miedo al rechazo, el ocultarme de las personas para que no vieran mi miedo, el tratar de evitar que las personas vieran que yo no tenía, que yo tenía miedo, me llevó a ser una persona rígida, controladora, perfeccionista, muy dura conmigo mismo, muy duro con los demás, ¿sí? Y comer compulsivamente. Y mi orgullo tiene la característica tenía la característica, y tengo que vigilarlo mucho ahora, de creer que yo soy perfecto, de creer que yo moralmente no puedo fallar. ¿Sí? Entonces, construir rigidez, no puedo fallar, no perdono mis fallas y no le perdono las fallas a los demás. Y eso causa mucho dolor en las relaciones. Eso causa mucho dolor en las relaciones. ¿Sí? A los 17 años apareció la adicción al alcohol también. Al alcohol. Entonces ya, comportamientos codependientes, miedo al rechazo, comer compulsivamente y apareció el alcohol. Imagínense toda la enfermedad. Bueno, entonces, del paso 4 al 8 y 9, yo he tenido que
pedir mucha ayuda espiritual con los pasos en el apadrinamiento para tratar con mi miedo al rechazo. ¿Cierto? Como mi miedo esencial, así le llamo yo, el miedo esencial. Es decir, el que más cerquita está a la enfermedad de comer compulsivamente. El que más cerquita está a mi alcoholismo. Y el que más cerquita puede estar a la tendencia a buscar relaciones de aprobación. El que más cerquita está a confundir sexo con amor. Mi miedo esencial es el miedo al rechazo. En otros podrá ser el miedo al abandono. En otros podrá ser el miedo a no tener lo suficiente económicamente, no sé. Pueden haber muchos miedos, pero yo les hablo del mío. Entonces, del paso 4 al 9, como que la columna vertebral de mi enfermedad fue el miedo al rechazo. ¿Sí? Y de ahí se desprendían, ese es como el tronco, y de ahí se desprendían unas ramas: orgullo, vanidad, prepotencia, autosuficiencia, ¿sí? Pero esas ramas eran simplemente parte de un tronco, ¿sí? Le daban vida a ese tronco. Cuando hice la lista de paso 8, me di cuenta de una manera clara que el miedo egocéntrico, en mi caso el miedo al rechazo, es la causa de mi sufrimiento. Y con ese miedo al rechazo y los defectos que les nombraba ahorita, orgullo, ira, resentimiento, perfeccionismo, control y vanidad, y búsqueda de placer, confundiendo sexo con amor, en ese proceso yo le hice mucho daño, primero a Javier y después a las otras personas que habían en la lista. Las otras personas que habían en la lista después de Javier, que debe estar de primero, porque yo tengo que estar enteramente dispuesto a repararme a mí mismo con la ayuda de Dios y de los pasos. Yo tengo que ser consciente de una manera clara cómo es mi daño espiritual, mi daño emocional, mi daño físico, ¿sí? Para estar dispuesto a pedir la ayuda a Dios con los pasos y con el padrino para todos los días estar en ese propósito de recuperarme, de no seguirme haciendo daño. Yo debo estar de primero, porque si yo no estoy de primero, muy probablemente, así lo entendí, yo no puedo estar dispuesto a perdonar a las otras personas que hay debajo de mí en la lista. No estoy dispuesto a perdonarlas y no estoy dispuesto a pedirles perdón. Primero es conmigo. ¿Me perdono o no me perdono? ¿Me amo o no me amo? Estoy dispuesto a seguir en el paso 9, 10, 11 y 12 a una vida del espíritu, a una vida de sanación, a una vida de liberación, ¿o no? Entonces, colocarme primero en la lista para mí, además de ser confrontador espiritualmente, sanamente, me da una alta responsabilidad conmigo mismo. Yo no me puedo colocar ni de último, y menos ignorarme en la lista, menos. Inclusive yo, como primero en la lista, vi la necesidad de una terapia profesional. Para mí, recuperación emocional. De primero en la lista. Si yo no la veo ahí, seguro que omito esa posibilidad. Bueno, debajo de mí estaba mi padre, mi madre, mi hermana mayor, la pareja
los hijos, una empresa en la cual trabajé y hubo un abuso de confianza, etcétera, etcétera, para no alargar más la lista. Lo que les quiero decir es que sanar con el padre y con la madre es fundamental. Para mi recuperación, no sé la de ustedes. ¿Por qué? Porque en la relación con ellos dos, como les relaté, se empezó a perder mi armonía interior. Empecé a perder mi esencia. Empecé a perder mi contacto con algo sagrado, con lo que nací. Entonces, sanar con mi padre es sanar conmigo. Sanar con mi madre es sanar conmigo. Eso es fundamental. Con mi padre no tuve tiempo de reparar en vida. Él murió. Mi padre murió de alcoholismo. Me tocó recogerlo en una morgue en una ciudad cerca a Medellín. ¿Sí? Ya estaba en recuperación de alcoholismo, yo. ¿Sí? Pero no había vivido el paso 9. Yo cuando eso estaba como en paso 4 y 5 en esa comunidad. ¿Sí? Con mi madre sí hice la reparación estando en OA, ¿sí? Hace 5 años, murió en mis brazos. Yo estaba en paz, la acompañé en su agonía de 2 de la tarde a 7 de la noche. La nevera estaba llena de postres y tortas y no me pasó por la mente ir a calmar un dolor natural de perderla a ella. Los últimos 3 años, y especialmente los 6 meses de acompañamiento a mi madre por el cáncer, fueron de pura reparación. Y yo tenía que sanar con mi madre porque yo estuve resentido con ella. Hay una confusión muy fuerte en el paso 8. Yo creía que el hacerme responsable del bienestar de mi madre era amor. Y no. Y yo no tenía un verdadero amor por ella. Y yo creía que por hacerme responsable, por darle dinero, por llevarla donde el médico, por abrazarla, yo creía que le estaba proporcionando un bienestar. Pero cuando yo vi claramente mi paso 4, 5 y en el 8, yo no sentía un verdadero amor por ella. Un amor genuino, no. Estaba distanciado. Estábamos separados por un evento que hubo en mí a los 9 años. Me desconecté de ella. Me desconecté de su amor, de su protección, de su cuidado. Entonces, el paso 8 para mí y 9 fue muy sanador. Fue muy sanador porque la entendí, la comprendí, la perdoné, me perdoné por no haber sentido un amor genuino, me perdoné por haber malinterpretado lo que a ella le ocurrió y mi alma empezó a sanarse. Gracias a Dios, en el proceso de 3 años, fueron muchas las acciones de amor hacia ella, genuinas, de alma a alma, de poder superior a poder superior, de una verdadera compasión, de una verdadera entrañable amor, de un entrañable amor y de mucha gratitud por haberme dado la vida. En paso 8 y 9 es fundamental el apadrinamiento. Yo creo que eso es imposible hacerlo sin padrino o madrina. Es imposible. Porque es que es un paso tan especial espiritualmente hablando, es un paso de sanación. Yo necesité mucho la ayuda de Dios y la ayuda del padrino, que me sostuviera, que me ayudara a entender para poder acceder a algo profundo dentro de mí, que era el perdón.
En mi experiencia como padrino imperfecto, yo he visto que el perdón es quizás el mayor obstáculo para hacer paso 8 y 9. Porque el orgullo se antepone. El orgullo no quiere perdonar. Y más si las otras personas hicieron algo que lo afectó a uno. Entonces, por eso la literatura dice de que, no obstante, hay obstáculos que sin duda son realidades. El primero y uno de los más difíciles de superar tiene que ver con el perdón. En cuanto empezamos a pensar en una relación rota o retorcida con mi madre, pues yo ahí pongo el nombre de la persona que tengo en la lista de paso 8, ¿cierto? Cuando leo así. Entonces yo ponía con mi madre. A ver, vuelvo y lo leo, cómo lo leía yo en ese entonces. No obstante, este obstáculo sin duda es realidad. El primero y el más difícil de superar tiene que ver con el perdón. En cuanto empiezo a pensar en la relación rota o retorcida con mi madre, me pongo emocionalmente a la defensiva para evitar mirar los daños que he causado a ella. Me enfoco con resentimiento en el mal que ella me hizo. Me resulta aún más fácil hacerlo si en realidad mi madre no siempre se comportó bien. Triunfante, me aferro a su mala conducta, convirtiéndola en el pretexto ideal para minimizar o ignorar mi propia mala conducta. Y después me hace la pregunta más confrontadora y más espiritual que pueda tener este paso. Dice, ahora me encuentro en un punto de pedir perdón para mí mismo, de perdonarme a mí mismo. Si me encuentro en ese punto, ¿por qué no puedo empezar perdonándola a ella también? Bueno, entonces me quedé un ratico ahí porque el paso 8 y 9 es el paso más sanador. Si uno quiere una abstinencia más continua, una abstinencia para toda la vida, es decir, el paso 8 y 9. Yo recuerdo que cuando yo terminé toda la lista de paso 9, a mí yo me sentía como fluir, me sentía descansado, me sentía como en otra dimensión. Porque es que uno come es por la culpa, por la vergüenza, uno come por el resentimiento, uno come por el miedo. Y el paso 9 le va quitando a uno todo eso. Es decir, se lo quita. Sobre todo la culpa, sobre todo la vergüenza y el resentimiento. Puede que el miedo siga. Sí, puede que siga. Pero la culpa con esas personas que hay en la lista, la vergüenza y el resentimiento, eso desaparece. Mi manera de tratar a los demás es una fuente de dolor para mí. Eso está en la literatura. Mi manera de tratar a los demás es una fuente de dolor para mí. Y también dice, mi recuperación depende de completar el 8º y el 9º paso. Bueno, paso 10, 11 y 12. El tema es vivir un día a la vez. Los 12 pasos. Para mí, el paso 10, 11 y 12 es la manera de vivir los 12 pasos, un día a la vez. ¿Sí? El paso 10 me pone a vivir
en presente, aquí y ahora, en el instante. El paso 11 me da la guía y la inspiración, después de hacer el inventario. Y el paso 12 me pone en acción para practicar esos principios en todos los asuntos. Desde un comienzo me revelaron la fórmula precisa para practicar los 12 pasos. Y era vivir un día a la vez, solo por hoy. Es maravilloso que le digan a uno que uno sí puede estar abstinente solo por hoy. Que uno puede vivir los pasos solo por hoy. No importa si está en el primero, segundo y tercer paso, vívalo solo por hoy. Viva las instrucciones de esos 3 primeros pasos solo por hoy, con la ayuda de su padrino o madrina. Así me tocó a mí. Si está en cuarto, quinto, 6, 7 paso, vívalo solo por hoy, con la ayuda de su padrino, de su madrina y de su poder superior. Si está en 8 y 9, vívalo solo por hoy. Entonces, entrar al paso 10, 11 y 12 es vivir ya una solución del comer compulsivamente. En el paso 10, y voy a hablar especialmente de esta pandemia, cuando empezó la pandemia, algo dentro interior me llevó a aprovechar esta pandemia lo mejor posible para mi recuperación. Era como algo sagrado, como algo espiritual que me llamaba, que me jalaba. Mi personalidad es introvertida, aunque no parezca. Pues yo ya no soy tan tímido. Hay veces que me aparece y para eso está el paso 10 inmediato, la timidez, la inseguridad en mí mismo, ¿cierto? Egocéntrica. Pero mi personalidad es introvertida. Y a mí, y me gusta estar como a solas, no en la soledad, me gusta estar a solas. Entonces a mí la pandemia no me ha pegado muy duro, porque me ha gustado estar acá en un lugar donde vivo, tengo una huerta, cultivo, hago cositas, ejercicio al aire libre, me divierto un poco y algo como que se conectó conmigo se ha conectado conmigo durante esta pandemia y era, bueno, vamos a aprovechar bastante la recuperación en esta pandemia. Y recuerdo que hace 4 meses hice un trabajo muy profundo con el padrino acerca del miedo al rechazo, pero que ya tenía que ver con perder la importancia personal. El trabajo es, ¿cómo yo puedo perder la importancia personal cada día? De no creerme, como dice la tradición 12, de no poner mi personalidad por encima de los principios, de no creerme muy especial, ¿cierto? De no creerme o muy por encima de las personas o creerme por debajo de las personas. Y para mí fue maravilloso ese hallazgo porque me di cuenta de que aún yo puedo utilizar los regalos de la recuperación para darme una falsa importancia personal, disfrazada de espiritualidad. Ese es un tipo de paso 10 profundo. Recuerden que el paso 10 tiene varias modalidades. Hacemos un inventario por la mañana, hacemos otro inventario por la noche, hacemos pausas durante el día, inventarios instantáneos que son fundamentales, yo los amo, son importantísimos para mí, ¿sí? Pero también se puede hacer un inventario profundo de cualquier área de mi enfermedad que necesita más ayuda de Dios, ¿cierto? Entonces abordé con el padrino el tema de la importancia personal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo estaba utilizando algunos regalos de la recuperación para darme importancia sutil. Por ejemplo, la relación con el cuerpo y la imagen. Pérdida de peso, buena salud, ejercicio 4 veces a la semana, ¿sí? Entonces estaba emergiendo dentro de mí algo vanidoso, algo de mostrar, algo de exponer, ¿sí? Entonces estaba utilizando ese don de Dios para envanecerme, para exhibir la recuperación.
¿sí? Entonces, el paso 7, siempre, el paso 10 me lleva al 6 y al 7, a mí, siempre. Me mostró la vanidad, ¿cierto? Y empecé a hacer un inventario profundo y dije, no, mi cuerpo es del poder superior. Mi abstinencia y la pérdida de peso es de mi poder superior, es de OA y es de los 12 pasos. Ellos son los que han hecho el mayor trabajo en mí. Yo simplemente me he dispuesto. No tengo por qué envanecer. El dinero que tengo para hacer ejercicio, para comer saludable, no es mío, es de la economía de Dios, es de un poder superior. Lo debo de utilizar espiritualmente para mi autocuidado, anónimo, no para exhibirme. Entonces apareció la humildad y me ayudó mucho, me ayudó mucho. Mi cuerpo no puede ser anónimo en el sentido de que yo no lo puedo esconder, ¿sí? Mi cuerpo, lo que muestre mi cuerpo es del poder superior. Es el efecto que tiene el programa en mí. Es el efecto que tiene la abstinencia que yo no me pude dar, pero que sí me la dio el poder superior a través de la ayuda espiritual. Entonces empecé a entender algo más profundo de la humildad. El cuerpo es lo que primero se acaba. Sí, el cuerpo es lo que primero se acaba. Se deteriora más rápido que la mente, deteriora más rápido que mi sistema emocional, se deteriora más rápido. La permanencia de mi espiritualidad y el crecimiento va por un lado y mi cuerpo poco a poco biológicamente se va acabando. Entonces yo tengo que entender eso, que mi cuerpo es lo primero que se va a acabar y que lo debo de cuidar, no para envanecerlo, sino porque es una máquina que necesita mi conciencia, mi alma o mi poder superior para poderse expresar, para poderse relacionar con los demás. Aprendí de la humildad algo muy bello que hay en la literatura que dice, en OA hemos descubierto que la humildad simplemente es una conciencia de quién soy realmente hoy y mi buena voluntad de llegar a ser todo lo que puedo hoy. La humildad verdadera termina con todos esos sentimientos de incapacidad de estar absorto en mí mismo y de estar buscando prestigio. La humildad, como la encontramos en la hermandad de OA, no me pone ni más arriba ni más abajo de la demás gente en esta escalera imaginaria de valores que tengo acá en mi mente. Me pone exactamente donde debo de estar en igualdad con mis compañeros y en armonía con Dios. Lo único, esto es muy extraño, pero es patéticamente real. Mi orgullo y mi vanidad se expresan a través del cuerpo, ¿cierto? Principalmente a través del cuerpo, ¿cierto? A otras personas a través del orgullo intelectual, ¿cierto? ¿Sí? A otras personas a través de mostrar cosas materiales y su cuenta bancaria. Pero todo eso es para alimentar el cuerpo. Tanto mi orgullo intelectual como mi economía sirven para alimentar mi cuerpo vanidosamente, egocéntricamente. Entonces el cuerpo es una estructura muy sagrada. Es muy sagrada que yo no puedo contaminarla de enfermedad egocéntrica. No puedo contaminarla. Mi cuerpo perece todos los días. Va pereciendo las células. Hay células que van muriendo, hay otras que van naciendo, mi cuerpo se va envejeciendo. Yo todos los días me miro al espejo y me veo más viejo. Yo no puedo pelear contra eso. ¿Sí?
Hago ejercicio saludable, pero sé que mis capacidades van mermando. Mi fuerza va mermando, tengo 65 años. ¿Sí? Entonces yo no puedo aprovechar hoy que tengo cuerpo saludable únicamente para envanecerlo superficialmente. Esa es una revelación muy grande que tengo. El cuerpo es una herramienta muy poderosa, muy inteligente, vital para poder vivir mi espiritualidad, que esté lo más sano posible, para poder que mi mente también funcione bien ahí, mi espíritu y mi Dios. Entonces, yo estaba utilizando el cuerpo para darme importancia personal, listo. Otra área de mi vida que estaba utilizando para darme importancia personal, estoy hablando de un paso 10 profundo, era la economía, el dinero, la relación con el dinero. Ahí no me voy a quedar mucho, pero yo creo que nos vamos a identificar rápido, el comprar compulsivamente, el comprar más de lo que necesito, el exhibirme, ¿cierto? Gracias a Dios ya cerré Facebook, el mostrar en Facebook los viajes que hago, mostrar las amistades que tengo, mostrar los likes, mostrar todo eso, simplemente todo eso es para elevar mi baja autoestima, mi pobreza interna. En OA se dice, comparo mi pobreza interior con la parte superficial de los demás. Esas son las redes sociales, para mí. ¿Sí? Bueno, otra cosa que yo estaba utilizando, un regalo de Dios que estaba utilizando para darme importancia personal, era la espiritualidad. ¿Quién lo creyera? El hecho de estar en 12 pasos, primero en AA, ahora en OA, el conocimiento de los pasos, la revelación que me ha dado Dios a mí, utilizar eso para envanecerme, para creerme un poquitico superior a los demás, no mucho porque eso es muy grotesco, eso es muy desagradable, pero un poquitico sutil, de que Dios está más cerquita de mí que los otros, con poses santurronas y una apología de Dios, ¿sí? Eso es muy desagradable. Lo que Dios me ha revelado, lo que Dios me da para entender hoy, la posibilidad que Dios me da de lo que puedo practicar Dios hoy es solo de Él. Es por la ayuda del Padrino, es por la ayuda de ustedes. Entonces tuve que hacer también ir a la humildad y darme cuenta de ello. De que solo por la gracia de Él, que Él me tiene en un lugar y que en ese lugar Él tiene una voluntad para mí, una tarea para mí, como un servidor de confianza de Él. El tercer regalo que yo estaba utilizando egocéntricamente para darme importancia personal es el apadrinamiento. Decía en un comienzo de que cuando llegan ahijados y ahijadas es una alarma temprana de Dios. Es Dios que me está diciendo, usted es tan débil, es tan vulnerable, es tan flojo para vivir, que ahí le voy a mandar quien me ayude. No para que se cree una autoridad, no para que se crea el superpadrino y el padrino de padrinos. No, es que usted es una cosita tan frágil y tan vulnerable que usted necesita mucho que le ayuden. Y es una cosa misteriosa, queridos y queridas, es una cosa más misteriosa, porque casi todos los ahijados tienen el mismo problema de uno. Es una conexión tan sagrada que le traen a uno dificultades que uno tiene y que solo por la gracia de Dios poco a poco se han venido reduciendo a un tamaño tolerable para mí. Y que hay veces que en mi paso 10 veo que yo no tengo eso, pero solo por hoy. Pero traen las mismas heridas de la infancia, traen los mismos dolores, las mismas frustraciones, los mismos defectos de carácter, traumas potentes y poderosos.
Entonces yo no tengo por qué creerme el padrino de padrinos. Yo soy simplemente una lagañita en el ojo de Dios. Muy débil, muy vulnerable. De paso les comento que una de las razones por las cuales durante esta pandemia y durante estos 11 años de abstinencia, una de las razones más poderosas por las cuales yo no he comido compulsivamente es los pasos 5 que he recibido y el compromiso que tengo con ahijados y ahijadas. En las religiones se dice que hay pecados imperdonables, ¿cierto? Yo creo que un pecado imperdonable es uno irse a comer compulsivo, uno descuidarse espiritualmente y uno irse a comer después de haber recibido lo más sagrado de la vida de otros. Por eso es que a un recaído le cuesta tanto trabajo, a un veterano recaído le cuesta tanto trabajo volver otra vez a la abstinencia, porque lo saben todo, lo han vivido todo. Y es un conflicto interno muy oscuro. Yo entiendo eso y a mí me lo han dicho. Entonces, eso a mí me ha ayudado a no comer. Darme cuenta de que Dios me ha dado la posibilidad de compartir con otros y que esos otros me ayuden a mí y recibir lo más sagrado, su dolor de la vida de otros. Yo no me puedo ir a comer con eso. Nunca. Nunca. Eso inmuniza, como dice el libro, inmuniza contra el deseo del primer bocado. De una, inmuniza de una.